Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez, párroco de la Unidad Pastoral de la Inmaculada Concepción de María. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el día de hoy nos encontramos con un fragmento del Evangelio de Mateo muy pequeño, pero no porque sea muy pequeño quiera decir que es menos importante que cualquier otro. Tiene un peso y una importancia magistral este texto, este fragmento del Evangelio de Mateo. Y me encanta el modo en el que Jesús le habla a su Padre Dios y le llama así, Padre. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, ¿cómo es que se ora? Jesús nos enseñó que a Dios hay que llamarlo Abba, hay que llamarlo Padre. Uno de los dones del bautismo, de los efectos del bautismo, es que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria del Padre. Por tanto, si somos hijos adoptivos de Dios por su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, pues, como dice el apóstol San Pablo, verdaderamente somos hijos de Dios. Verdaderamente somos hijos de Dios. Por tanto, la primera invitación de esta exclamación de Jesús en el Evangelio es a que nosotros también nos atrevamos a llamar a Dios Padre y decirle, Padre mío, Padre nuestro, mi papá, mi papacito, mi papi. Hay que aprender a llamar a Dios así, con esa cercanía, con ese respeto, con esa relación familiar. Tal vez nuestra imagen de nuestro Padre no es la mejor, o nuestra relación familiar no ha sido bendecida por Dios. Tal vez la figura de nuestro Padre y de la familia se han distorsionado. Qué pena que sea así. Pero si en esta tierra nos falla la familia y nuestro Padre biológico, en el cielo tenemos una familia y aquí mismo todos los bautizados que no nos va a fallar, y tenemos un Padre que nunca nos va a fallar, ese jamás, y es nuestro Padre Dios, a quien Jesús le llama Abba, a quien nosotros también le podemos decir mi papá, mi Padre, Padre nuestro. Entonces la exclamación y la oración de Jesús es hermosa. Yo te alabo, Padre. Yo te alabo, Padre. Y termina diciéndole, gracias, Padre. Yo te alabo, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque se han ocultado o se han escondido las cosas del reino de los cielos a los sabios y entendidos del mundo, y se han mostrado a la gente sencilla. Hablemos de lo que quiere decir gente sencilla en este contexto del Evangelio. La gente sencilla, en síntesis, tiene que ver con una gran virtud que pocos viven y que se nos ha olvidado mucho, la virtud de la humildad, del ser humildes, pero no de la humildad concebida bajo los conceptos del mundo, sino la humildad concebida desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de Dios. La gente sencilla, la gente humilde es la que está receptiva a Dios, la que sabe escuchar, la que sabe leer, la que sabe mirar a Dios en su propia vida, en su existencia y en las cosas que suceden a su alrededor. La humildad es la capacidad del hombre que tiene de aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender de todo lo que sucede alrededor y quedarse con lo que le ayuda, con lo que le hace crecer, madurar y ser mejor persona. Acepta la corrección de los demás, acepta los cambios que tiene que realizar porque descubre que verdaderamente los tiene que hacer.
A esta humildad se refiere el Evangelio. La gente sencilla es la gente que no se hace tantos problemas en la cabeza. Es la gente que resuelve las cosas porque se da cuenta, evidentemente, de lo que se tiene que cambiar, de lo que se tiene que mejorar, en donde hay que corregir. Cuando uno está lleno de tanta sabiduría en la cabeza, de tanta ciencia en la cabeza, a veces uno se deshumaniza. En ocasiones se pierde el piso, decimos, porque somos tan eruditos y tan sabios que somos incluso hasta incapaces de entrar en contacto, en diálogo con los demás. Y perdemos la esencia por la que fuimos creados, seres de encuentro con el prójimo, con el otro, de saber darle su lugar a los demás, de respetar la dignidad y la vida de los demás, de aprender de los demás, de crecer en nuestra relación con los demás. Pues qué importante es esto que dice el Señor. Tanta sabiduría y tanta ciencia en la cabeza del hombre nos ha deshumanizado y nos ha hecho perder el camino que conduce a Dios. Y mejor la gente sencilla es la que comprende estas realidades sobrenaturales, las que comprende y entiende quién es Dios, qué es Dios y qué le pide Dios en su vida. Fíjense que ahí hay una gran lección. La gente sencilla no necesariamente es la gente más humilde y pobre. La gente sencilla puede ser de mucho dinero, de mucho poder y de mucho prestigio. Pueden ser las estrellas que aparecen en nuestras películas, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en el Face. Y son personas que no por tener fama, poder, prestigio, dinero, quiera decir que no sean sencillos. La sencillez, la humildad no tiene que ver con una postura o posición económica. Tiene que ver con la capacidad de apertura del corazón y de la mente, del entendimiento hacia Dios y con los demás. Pues gracias, dice Jesús, gracias Padre porque has escondido pues las cosas del reino a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre porque así te ha parecido bien. Y todavía continúa Jesús diciendo, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, en mis manos. Todo lo ha puesto el Padre en las manos de su Hijo Jesús, todo. Y si las cosas que no son tan importantes están en las manos de Jesús, con mayor razón vamos a estar en las manos de Jesús los que sí somos muy importantes y que no somos una cosa. La máxima creación de Dios, el hombre, la mujer, Adán, Eva. Qué hermoso gesto. Estamos en las manos de Jesús porque el Padre así lo ha querido, que estemos en las manos de Jesús. Y estas manos de Jesús son las que nos han salvado de la muerte y del pecado, de la esclavitud, del error, de la oscuridad, de la perdición. Y nos han dado todo, la vida eterna, la salvación, la gracia, el perdón, la luz y la paz. Lo tenemos todo con Jesús. Gracias, Padre, porque has puesto en mis manos todas las cosas y porque también nos ha puesto el Padre en las manos de su Hijo Jesús. Para todos los ateos, para todos los que son libres pensadores, los invito a que se pregunten, si Dios existe, ¿cómo lo puedo conocer? ¿Quién me lo puede enseñar? ¿Dónde lo puedo aprender? Y las palabras que siguen son sencillas para gente sencilla. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo dejo ahí estas palabras de Jesús, palabras del evangelista Mateo, que hoy escuchamos. Y como dice Jesús en el Evangelio, quien tenga oídos para oír, que oiga.
Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Hasta luego.